Listo. Vamos entonces, el objetivo de este webinar es ya dar un pasito adelante con los modelos de prevención de delitos. Ya entendemos que muchos ya lo tienen implementado, otros están en curso, otros ahí ya en la última etapa. Por lo tanto, este webinar se divide en tres partes. Uno, elementos fundamentales del programa de cumplimiento, cuál es la base correcta de operación, porque un buen modelo o un modelo razonable debe tener ciertos componentes que permitan la operación efectiva. La operación efectiva del programa requiere tener bien identificados los riesgos, bien identificados los controles, conectados con la normativa, que no es tan fácil, sobre todo cuando uno trabaja con Excel. Cuando trabaja con Excel se complica bastante el proceso porque es difícil conectar múltiples bases de datos. Entonces, nosotros por eso tenemos el sistema Ignos que nos ayuda bastante, pero los consejos van a servir para aquellos que tienen Ignos, para los que tienen otro sistema o los que no tienen sistema. Espero ahí que poder ir ayudando. ¿Bien? La segunda fase, ya cuando tomamos estas bases fundamentales, vamos a ver cuál es el proceso de operación de un programa de cumplimiento considerando las actividades clave de esto. Ya, vamos con esto, seguimos la guía de los fiscales de Estados Unidos, que es la norma que a mí me gusta de estructura, cuáles son los elementos clave, los pasos que hay que seguir en el día a día. Ya esto ya, el desarrollo del modelo, donde vamos actualizando los riesgos, vamos actualizando los controles, donde guardamos evidencia. Y la parte 3, sugerencias, consejos y por sobre todo experiencias en el proceso de implementación y paso a operación de los programas de cumplimiento. Aquí es donde hemos cometido errores, donde hemos hecho cosas buenas, donde hemos hecho cosas que no funcionaron tan bien, pero que nos han ayudado a ir mejorando y depurando la operación, porque nunca habíamos tenido la necesidad de abordar un programa de cumplimiento tan amplio como exige la ley. Antes eran delitos acotados, eran estructuras acotadas. Siempre el compliance se pensó a este nivel, pero ya otra cosa, como se dice por ahí, es con guitarra, cuando hay que hacerlo. ¿Ya? Entonces vamos a partir por lo básico. Recordemos que la ley para los programas de cumplimiento nos pide, no nos dice mucho, nos dice solamente 4 elementos. Tenemos que tener, la ley nos pide tener las actividades o procesos expuestos, o sea, la matriz de riesgo asociadas a los procesos de negocio, subprocesos de negocio al nivel que se requiera. Idealmente que sean subprocesos para que esté un poquito más detallado. Establecimiento de protocolo y procedimientos, la documentación, ¿cierto?, del modelo, pero no documentación porque sí, sino que documentación que contenga los controles preventivos y detectivos, controles que previenen y detectan. Recuerden que desde el 2012 el detectar incluye la corrección. ¿Sí? No sirve de nada detectar sin corregir y no puedo corregir algo que no he detectado. Siempre recuerden eso, que estos controles son combinados. ¿Eh? Además, esto necesita la definición de denuncias, sanciones en el reglamento interno, ¿cierto?, de la compañía, los canales seguros de denuncia, con anonimato si se requiere, o sea, si es que la persona quiere denunciar que sea anónimo, y toda la estructura de investigación. Y la comunicación a los trabajadores con las capacitaciones, los anexos de contrato, etcétera. Tener asignado uno o más sujetos responsables, toda la estructura de compliance. En esto no nos vamos a profundizar, sino que vamos a trabajar un poquito más con la operación. Y las evaluaciones periódicas de terceros independientes para verificar que un programa está actualizado y se mantiene vigente. Como les decía, me gusta mucho la guía para los fiscales de Estados Unidos, que divide el programa de cumplimiento en el diseño, en la implementación y cómo funciona en la práctica, y lo complementamos con ISO 37001, 37301 para el modelo de compliance y 37002 y 37008 para denuncias e investigaciones. En el diseño, recordemos que teníamos evaluación de riesgo, política de procedimientos, capacitaciones, estructura de reporte confidencial, la gestión de terceros y si es que en algún momento llega la necesidad de fusión y adquisición de organizaciones o de activos relevantes, tenemos que considerarlo. ¿Ya? Implementación del programa.
¿Qué es lo que viene en la implementación? Compromisos de la alta y media gerencia, autonomía y recursos, incentivos y medidas disciplinarias. Ya, esto es ya la etapa de implementación, ¿cierto? Cuando vemos si la gerencia o la estructura está todo el compromiso de la alta y media gerencia, autonomía y recursos e incentivos y medidas disciplinarias. ¿Ya? Esa es la siguiente fase del programa de implementación. ¿No? Entonces, ¿cómo trabajamos esto? En el modelo de prevención de delitos, lo primero es identificación de riesgo. ¿Eh? La identificación de riesgo es fundamental como paso 1. Siguiente, la evaluación de riesgo inherente. ¿Eh? Esa identificación tiene que estar asociada a un mapa de proceso íntegro, a normas cubiertas por el programa y riesgos asociados a cada uno de esos mapas de proceso y normas. Hay que tenerlos conectados. La evaluación de inherente siempre es el punto de partida para la evaluación, donde tenemos nuestro punto de inicio. Los controles, que son los que permiten reducir ese riesgo inherente, preventivos y detectivos, y ahí lo tenemos estructurados, y con eso logramos reducir el riesgo inherente para llegar al nivel de exposición residual. Estos controles preventivos y detectivos idealmente apoyados por controles directivos, procedimientos, el manual, etc. Tenemos toda esa estructura. A nivel de proceso, lo que tenemos, el nivel de exposición lo tenemos que vibrar a nivel de proceso, por riesgo, por ubicación, depende de cómo esté estructurada la organización. Entonces, este es nuestro punto de partida desde el punto de vista del modelo integrado de riesgo. Luego, controles. Un responsable único de controles, tenemos que tener identificados los quiénes son los responsables de control, la periodicidad del control y de su evaluación. Ahí está. Y finalmente, evidencia de control. ¿No? Tenemos que, para todas las actividades de control preventivo y detectivo, tenemos que tener, claro, quién es el responsable, cuál es la periodicidad del control y qué evidencia vamos a pedir. Y necesariamente para aquellos que son clave tenemos que tener todo esto bien estructurado. ¿No? La documentación mínima del modelo de prevención de delitos, el manual, el código de ética y el reglamento interno, el proceso de denuncia e investigación, y capacitación y difusión como controles directivos, que lo llamamos, ¿cierto? Que es toda la parte de documentación. Los demás documentos son a medida de que se vayan requiriendo para ir soportando el modelo y eso ya depende de los dueños de proceso. ¿Eh? Y finalmente, después de todo eso, tenemos el plan de cumplimiento, el plan de compliance, donde se estructura, por ejemplo, para el año 2025, qué vamos a revisar, cómo vamos a hacer el análisis proactivo, cómo vamos a hacer el seguimiento, y esto se alimenta del nivel de exposición a riesgo, del manual de la documentación y de las características de los controles. Y con eso, finalmente, teniendo todo esto claro, se arma el presupuesto anual. ¿Cuántos recursos humanos vamos a necesitar? ¿Cuántos servicios de terceros? Sistemas y herramientas necesarios, viajes, visita a terreno, apoyo en capacitación y difusión, y los servicios de investigación que se puedan necesitar de acuerdo a las denuncias. Estos son los elementos base del diseño del modelo. Vamos a revisar. Pasamos a la siguiente fase, que es la parte 2, que es la operación del modelo. ¿No? Desde el punto de vista de la guía para los fiscales de Estados Unidos, la mejora continua, pruebas periódicas y revisión, la investigación de conductas irregulares, el análisis y remediación de cualquier mala conducta subyacente, son los 3 elementos que pide la estructura de la guía de los fiscales de Estados Unidos. ¿No? Y esto lo vamos a traducir en elementos que vamos a ir construyendo, ¿cierto?, en la medida de la operación. Parte 1, vamos a tener controles de proceso. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Lo primero que tiene que hacer el oficial de cumplimiento o el responsable del modelo de prevención de delito son protocolos automáticos y manuales. Es el primer punto de partida. ¿Qué es un protocolo automático o manual? Un protocolo automático o manual, me voy a ir un poquito acá, voy a ir aquí, voy a activar mi otra ventana y voy a ir acá. Voy a activar acá y voy a mostrar un ejemplo para que puedan
entender a lo que me refiero con un programa de cumplimiento. Voy aquí y voy a entrar. Aquí le pido a Constanza y Loreto que me confirmen de que están viendo bien mi pantalla. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro punto de partida, lo que tenemos estructurado es todos los riesgos y controles. ¿Se está viendo bien? Parece sí. Perfecto. Entonces tenemos todo nuestro mapa de procesos, ¿cierto? Donde tenemos las distintas áreas, ¿cierto? Con sus riesgos estructurados por sus procesos, por riesgo, y tenemos el riesgo inherente, el riesgo residual y el riesgo proyectado, ¿cierto? Y con eso tenemos la estructura. Y una vez que tenemos la estructura de riesgo, ¿cierto? Con sus controles, lo que estamos teniendo aquí es la estructura de control, ¿no? Tenemos el riesgo inherente, cuál es el nivel de exposición inherente, el residual es por los controles que están, y como hay un control que no está siendo efectivo, podríamos llegar a un menor nivel de riesgo que el proyectado, y esto va acumulando, como les decía, nivel de exposición por riesgo, nivel de exposición por subproceso, nivel de exposición por proceso, nivel de exposición por gerencia, ¿no? Esto es el módulo o la estructura del riesgo integrado. Pero desde el punto de vista del compliance, no solamente me interesa ver cómo está el nivel de exposición a nivel de proceso, sino que también por la normativa. Entonces, aquí el mismo riesgo que está en riesgo para que esté todo integrado y no tengamos distintas comunicaciones, tenemos las normativas, por ejemplo, el artículo número 1.1 de la 21.595, que es el mercado de valores. Si nos afecta el artículo 60, vamos a tener el riesgo del artículo 60 y los controles del artículo 60. Entonces, la acumulación de riesgos en un artículo específico de la ley acumula también para tener el nivel de exposición por normativa, ¿no? Para poder mantener esto constante, el riesgo inherente es más estable y lo que cambia es el nivel de efectividad de los controles. Y cuando queremos revisar el nivel de efectividad de los controles, uno de los elementos que necesitamos son lo que se llaman los protocolos, ¿no? Y estos protocolos lo que hacen es verificar o enviar una notificación o le pedimos al dueño del control, ¿cierto?, que nos diga si ese control está operando o no está operando. Por ejemplo, en este caso, el control de la debida diligencia del cliente. ¿Qué es lo que le pedimos? Que suba un archivo con formulario y debida diligencia de cada alta de clientes y las altas de clientes del último trimestre, ¿no? Entonces la persona dice, sí lo tengo, y sube su archivo y lo va acumulando, lo va generando aquí, ¿cierto?, como estructura, ¿no? Y lo mismo va a pasar con el de formularios. Y una vez que la persona genera o dice que ejecutó el control, mantiene el control efectivo, lo envía a propuesta para que lo revise finalmente el supervisor, ¿no? Entonces, ahí yo tengo toda la estructura y con eso el oficial de cumplimiento revisa que la documentación es correcta. Si es correcta, la aprueba. Si falta algo, la rechaza y se lo devuelve para que actualice, ¿ya? Entonces, en esa estructura, lo que estamos viendo son los protocolos automáticos o manuales, ¿ya? La autoevaluación de controles, auditorías de cumplimiento y validación de evidencia, ¿cierto?, es lo que vamos haciendo con esta estructura, ¿ya? Voy a volver a... La siguiente parte es controles propios, ¿ya? Dice, ¿qué es lo que hicimos allí? Lo que estamos haciendo es protocolos automáticos manuales, que son automáticos. Otra forma de evaluar los controles, porque imagínense si tenemos 100 o 200 controles, vamos a saturar a los dueños de proceso con tantos protocolos o manuales automáticos. Entonces, lo que vamos a hacer es ir regulando, que uno de los puntos que viene más adelante es que yo hablo de la prudencia. Entonces, no todo lo vamos a estar saturando a los dueños de proceso preguntándole de forma periódica cada vez que ejecuta un control que vaya subiendo la evidencia, sino que vamos a tener una segmentación, una periodicidad para eso, pero también lo podemos pedir acumulado, por ejemplo, decir, ya, estos no los vamos a manejar de esa forma de protocolo, que le llegue un correo electrónico y que suba la evidencia,
sino que lo que vamos a hacer es les vamos a pedir que se autoevalúe trimestralmente, mensualmente, como sea, ¿ya? Y las auditorías de cumplimiento, vamos a tener validaciones de evidencia a través de auditorías de cumplimiento. Y también auditoría interna puede hacer auditorías de los procesos donde incorpore los riesgos, ¿ya? Veamos un poquito cómo sería este tema de la autoevaluación de controles o las auditorías de cumplimiento cuando yo no estoy utilizando los protocolos. ¿Qué es lo que estamos pidiendo con esto acá? Lo que vamos a ver es que uno puede activar, uno debería activar una auditoría de cumplimiento. Entonces, yo podría definir, por ejemplo, que quiero hacer una auditoría del artículo 1 de la ley 20.393, artículo 1 de la 21.595. Vamos a ver solamente eso en la auditoría, ¿no? Y en la descripción ahí puedo ser más preciso, pero lo que sea. Y la planifico, quizás la voy a ejecutar el 13 de enero y le voy a dar tiempo para que contesten hasta el 30 de enero, hasta el 31 de enero, ¿no? Y la voy a programar y la voy a hacer en base normativa. Y voy a decir que quiero ver el artículo número 1 de la ley, el 1.1, el 1.2 y el 1.3, ¿okay? El 1.3. Una vez que guardo esto y tengo la estructura, yo tengo ya, va a ir a buscar todos los riesgos y los controles que están conectados con estos artículos y me los va a definir. Y aquí yo voy a tener disponible a todo el equipo y se lo puedo decir, que lo va a hacer ejecutar Fabián, lo va a también Constanza, y Alex lo va a supervisar. O sea, él va a verificar que la auditoría fue bien realizada. Si no, también se lo puedo pedir al dueño del proceso. En vez de pedírselo al auditor que lo ejecute, se lo asigno al auditado. Y el auditado va a tener que saber en esa fecha estructurar y dar la respuesta, y la respuesta se va a hacer igualito como en el otro caso donde va poniendo si es que tenía la evidencia y va subiendo la evidencia. Estas auditorías de cumplimiento o autoevaluaciones de control, lo que hacemos es estructurarlas en el año para poder desarrollar el modelo. ¿Eh? Eso sería con esta parte de la verificación de los controles, ¿no? Aparte, el oficial de cumplimiento de estar revisando cómo funcionan los controles que son de tercero, tiene que ejecutar controles propios, revisiones de qué es lo que está sucediendo en la empresa. Y en ese caso tenemos análisis proactivo de datos, los KCI, los red flag y análisis de controles no efectivos. ¿Qué es el análisis proactivo de datos? Estar entrando a los sistemas de la compañía, verificar cosas que puedan llamar la atención. Podemos automatizar ciertos controles para ver si están funcionando y que me mande una alerta cuando el control deje de funcionar. O cuando tengo banderas rojas, detectar banderas rojas. Proveedores con facturas correlativas, facturas de baja numeración, concentración de proveedores, etc. ¿no? Y análisis de controles no efectivos, ver por qué del resultado del proceso anterior hay controles que no han operado, ir a revisar ese trabajo como encargado de prevención de delito u oficial de cumplimiento. Y el tercer punto, que también es parte de la operación, es el tratamiento de las denuncias y el proceso de investigación. Cómo se recibe y se tratan las denuncias, cómo le doy respuesta al denunciante, cómo hago la investigación de las denuncias validadas. No todas las denuncias se investigan, algunas pueden ser insuficientes, con información insuficiente o inconsistente. Y lo más importante, que debe supervisar el oficial de cumplimiento, cómo voy a reaccionar ante una investigación con resultados positivos, la materialización del riesgo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? Y el cuarto punto, el seguimiento de los planes de acción. Y los planes de acción pueden venir de la implementación, cosas que no se terminaron, cosas que faltaban, que se definieron en el proceso de implementación. Tenemos que tener en cuenta que el modelo de prevención no necesita estar 100% correcto al principio, puede tener cosas que no se pueden implementar de inmediato y se definen como un plan de acción. Pueden venir planes de acción de protocolos, nos damos cuenta cuando estamos ejecutando un protocolo de control que hay un plan de acción pendiente. Hay una auditoría de cumplimiento que genera plan de acción
Las autoevaluaciones de los dueños de proceso también pueden generar planes de acción. Las investigaciones también generan planes de acción. El análisis proactivo de datos del mismo oficial de cumplimiento puede generar planes de acción. Auditoría interna puede generar planes de acción. Y las principales de la auditoría anual del modelo de prevención de delitos también puede generar planes de acción. El seguimiento, los reportes y lo que va al directorio con los seguimientos de los planes de acción se vuelve crítico. Están los 4 componentes básicos de la operación. Sugerencias, consejos, experiencia, lo bueno y lo malo. ¿Ya? ¿Qué es lo que algo estuvimos conversando? Se ve en mi pantalla, espero, ahí me confirmen con la manito, decir que se está viendo correcto. Dice, prudencia con protocolo. ¿Ya? Es fundamental tener claro, dimensionar los recursos de los dueños de proceso. Gracias ahí por el comentario. Dimensionar los recursos de los dueños de proceso. No podemos saturar al dueño de proceso. Recuerden, nuestra empresa se llama BRAC porque lo primero es el negocio, que la empresa opere. No podemos saturarlos, llenándolos y pensando de que lo único relevante para ellos es el control, el compliance. Tenemos que dimensionar qué capacidad tienen para darnos respuesta, para ser prudentes en la generación de estos protocolos, que eran los correitos electrónicos que le llegaba al dueño del proceso y volvía, ¿no? Y también tenemos que ver si es que el dueño del proceso nos puede devolver periódicamente información, tenemos que ver si tenemos capacidad en compliance para estar revisando todo lo que nos está llegando, porque lo peor que podríamos tener es que el dueño del proceso genere la evidencia, nos llegue y nosotros aceptemos porque no tenemos tiempo de revisar, estamos aceptando cosas que no sirven. Tenemos que establecer una buena periodicidad para la revisión de los protocolos y qué es lo que vamos a pedir. Y aquí, ¿qué nos puede pasar si es que no hacemos bien esto? Perder a la contraparte o decidir al contestar. Si no le estamos retroalimentando, si no le estamos pidiendo, lo estamos saturando, lo más probable es que el control pierda efectividad, ya deje de estar contestando, que no participe. Tener inconsistencia o evidencia pobre. ¿Ya? Si no tenemos la capacidad para revisar, podemos tener información inconsistente, evidencia inconsistente, pobre evidencia. Esto también nos puede generar algo peor, que es almacenar evidencia errónea o falsa. Alguien ha creado o ha subido algo que no corresponde y no nos dimos cuenta. Y todo eso puede recaer en una falta de evidencia de operación efectiva del modelo y no, durante todo el trabajo se puede ir perdiendo. La siguiente parte es la revisión integrada, que otro elemento importante que ya lo habíamos comentado y que les venía por una pregunta que habían hecho, es que hay que revisar en conjunto con denuncias, no solamente revisar auditoría, compliance, sino que todas las áreas, está revisando de forma integral todos los elementos. Por ejemplo, si llega una denuncia, es relevante, ¿cierto? Las denuncias hay que estarlas mirando, pero nunca perder de vista que hay otras fuentes de información relevantes. Los reclamos en la página web, los reclamos de clientes, los reclamos de proveedores, las tendencias de multas y sanciones, cómo vienen las sanciones, las multas recibidas, las matrices de pérdida y de incidentes, sobre todo en salud ocupacional, los resultados de las evaluaciones de terceros, ¿cierto? Las auditorías de terceros que tenemos, ¿cierto? Siempre tenemos que mirar todo de forma integral. ¿Qué es lo que nos puede pasar si no hacemos esto? Omitir con o sin intención una conducta sospechosa, omitir tendencias que solo se visualizan al revisar múltiples fuentes, o sea, si no estamos mirando todo, se nos puede estar pasando algo, y eso finalmente puede ser incumplir el deber de supervisión efectiva de la operación de la compañía. La integración del GRC, importante, de acuerdo a lo que hemos conversado, actualización de niveles de riesgo de auditoría interna, compliance y gestión de riesgo, todos deben estar aportando en la evaluación de los riesgos de cumplimiento. No es solamente compliance, sino que tiene que estar integrado. Incorporar el concepto de banderas rojas, los red flags, ¿cierto? A todo nivel, que si auditoría detecta algo, que dé la alerta, que si riesgo detecta algo, dé la alerta, el dueño del proceso también dé la alerta. Y cuando ya estemos maduros y tenemos la capacidad técnica y de recursos, ¿cierto? A tratar de avanzar a KCI y KRI integrados a la gestión integrada de riesgo.
Si quieren ver un webinar de KCI y KRI, hay uno ahí en YouTube. Si no lo encuentran ahí, le escriben me escriben, me mandan un correo y le damos el link para que lo puedan ver en el canal de YouTube. ¿Cuáles son las consecuencias de no trabajar de forma conjunta o como se llama el aseguramiento combinado? Resultados inconsistentes, opiniones contradictorias. Auditoría interna opina algo, gestión de riesgo opina otra cosa, compliance opina otra cosa, los riesgos son distintos, los controles son distintos, se desordena todo. El directorio o los tomadores de decisiones quedan sin visibilidad de los riesgos y finalmente falta de tratamiento de eventos que todos conocen, pero menos nosotros los oficiales de cumplimiento. O sea, si no tenemos esto integrado, pueden haber elementos que están dando vueltas en una auditoría, en una revisión, que el oficial de cumplimiento nunca se enteró. Los últimos tres componentes, ¿qué hacer cuando se materializa el riesgo? Este es el artículo 6 de la ley, materializaciones de riesgo. Lo que hay que hacer es aplicar un After Action Review que sea efectivo. En un After Action Review es una revisión después del hecho. Vemos qué es lo que pasó, quién participó, por qué pasó, cuál fue la clave, cuál fue el control que falló, qué es lo que nos resultó, cómo evito la reiteración, que es fundamental, o sea, corrijo la debilidad de control o la falla, y aplico de forma consistente con los documentos del programa. Aplico las sanciones del reglamento interno, lo que dice el manual de conducta de la compañía, etcétera, y lo aplico de forma consistente independiente de quién sea en la estructura organizacional. ¿No? Consecuencia, la aplicación inconsistente, si realizo una aplicación inconsistente de esto, puedo generar que se declare como un modelo no efectivo. O sea, es fundamental la consistencia en la aplicación de los protocolos en el momento de las materializaciones. La falta de transparencia ante incidentes no permite mejorar. O sea, es importante que este After Action Review tenga una versión pública, sin tanto detalle, sin mencionar las personas, pero sí que se pueda publicar cosas que puedan haber ocurrido y que puedan generar mejoras para que todos tomen conocimiento de una falla en la operación, de una decisión incorrecta que puede llevar a que realmente esto, de que todo vaya mejorando y vaya avanzando. Y que finalmente con todo esto de que no aplicamos de forma correcta, se te genere un modelo, nos declaren que nuestro modelo simplemente es de papel. ¿No? El reporte del directorio, que era la pregunta que me hacían antes, revisar en conjunto con las denuncias. Aparte de las denuncias, ver los cambios en los niveles de riesgo estratégico y operacionales. Si tenemos el riesgo estratégico conectado con los operacionales, va a ser sencillo, ¿cierto? Mostrar cómo cambió el riesgo de una fecha a otra, cómo va evolucionando desde el directorio anterior al nuevo directorio. Ver qué materializaciones de riesgo han ocurrido, qué denuncias y tratamientos se han generado. ¿Ya? El estado de planes de acción, cómo van los planes de acción. Hay planes de acción atrasados, se entendí, se puede prorrogar, etc. Si tenemos KRI, KCI, mirar la evolución de los indicadores de riesgo y los indicadores de control. Ver las pérdidas e incidentes que se han registrado. Y finalmente, atención con quien reporta y participa en la sesión. O sea, si tiene que tener el oficial de cumplimiento la capacidad, ¿cierto? Y el nivel para ir a reportar al directorio. Y tener cuidado de que en sesiones donde se vaya a tratar algo relevante, el oficial de cumplimiento pueda participar en ese directorio sin la administración si es requerida. ¿Mm? ¿Qué consecuencia si es que no hacemos bien esto? Falta de transparencia no ayuda a la toma de decisiones. Si no se visualiza una reacción, el programa está muerto. O sea, si es que el directorio no reacciona ante planes de acción no implementados, ante un aumento de los niveles de riesgo, ante materializaciones, y no hay una respuesta efectiva, se puede pensar que el modelo está muerto. ¿No? Y finalmente, si es que el oficial de cumplimiento no participa en el directorio o participa o no es el que reporta o requiere pasar por otros niveles de la estructura, podrían declararse de que no hay autonomía efectiva de ese oficial de cumplimiento. Finalmente, automatización, cuando sea requerido, no es necesario siempre tener todo automatizado, sino que tengo que considerar cuántos riesgos debo monitorear, cuántos controles
me ayudan a mitigar esos riesgos. ¿Con cuántos recursos tengo? ¿Cuántas personas tengo para monitorear todos esos riesgos y todos esos controles? ¿Dónde voy a almacenar la evidencia y que me permita acceder rápidamente ante un requerimiento judicial? Y si eso me demuestra o me permite almacenar información inalterable en el tiempo. Si yo tengo que guardar mucha evidencia histórica, ¿dónde la voy a guardar? ¿Cómo demuestro la participación de todas las entidades de control? ¿Cómo voy dejando evidencia de que toda la organización trabaja para el cumplimiento normativo? ¿Cómo participa auditoría, los dueños de proceso? ¿Cómo demuestro la mejora continua a través de planes de acción, la evolución de los riesgos? ¿Cómo voy viendo que los riesgos van reduciendo de rojo a naranja, a amarillo, hasta verde? ¿Cómo genero trazabilidad de la exposición del proceso con el riesgo, con el control, la evidencia, la respuesta que da la gerencia, los planes de acción y el reporte del directorio? Todo debería estar conectado y consistente. No puedo reportar al directorio un conjunto de riesgos que no aparece en la matriz de riesgos o tener riesgos que no están asociados a ningún proceso. Entonces, tiene que haber una trazabilidad, una conexión de todo esto. Si esto se dificulta, es necesario pasar a un proceso de automatización. Si lo puedo manejar en Excel, todo esto funciona, puede funcionar, pero genera carga administrativa y depende también del tamaño de la organización. ¿Qué es lo que puede generar el no tener todo esto bien desarrollado? Inconsistencia entre nivel de programa y recursos. Una pregunta que siempre me hago es, ¿cuántos eran los recursos disponibles para compliance antes de la ley 21.595 y cuántos son los recursos que tengo ahora? Si antes manejamos 50 riesgos y hoy día manejamos 500 riesgos, deben notarse en el presupuesto ese incremento de trabajo. Si ya veníamos con una alta cantidad de riesgos, porque íbamos más allá de lo que decía la ley, se puede mantener los niveles de recursos, pero no puede haber una inconsistencia en eso. Inconsistencia en nivel de riesgo con acciones. Si tenemos riesgos altos y no tenemos planes de acción para esos riesgos altos, hay una inconsistencia. Y finalmente, la falta de claridad de la información puede llevar a perder el apoyo directivo. Si no estamos llegando al directorio, si no estamos llegando información completa, íntegra, se va perdiendo el apoyo finalmente. Eso es lo que yo quería comentarles hoy día. Obviamente hay más detalles, me pueden contactar, ahí les voy a pasar la presentación y también les voy a les voy a hacer llegar la presentación y el video por correo electrónico.